Mi nombre es Elías Camacho, soy el encargado de este museo. Estamos a sus órdenes en los horarios de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde para servirles y enseñarles parte de nuestro patrimonio cultural e histórico. Los invito al Museo Recuerdos de la Humanidad. Hago una cordial invitación a toda la comunidad en general, a propios y a visitantes, a toda la comunidad estudiantil, para que nos visiten en la carrera 2, número 3-85, para que conozcan más sobre la historia y la cultura gritense. Hola pueblo de La Grita, mi nombre es Luis Méndez. Recuerden que yo tengo un programa que se llama Electrónica para Niños, pero hoy estamos con algo nuevo, que es el Museo de Recuerdos de la Humanidad. Por lo tanto, los dejo aquí con su responsable y bueno, disfruten su documental sobre este museo. Gracias. El museo fue fundado, creado por mi padre, Ramón Elías Camacho Zambrano, en el año 1960, siendo apenas un muchacho, un niño mejor dicho, de 6 años. Él no tenía idea de lo que estaba haciendo, porque todo lo que ustedes ven acá, eran sus juguetes, ya que su padre, de condición humilde, alfarero, albañil, no ganaba lo suficiente para comprarle un buen juguete a su muchacho. Entonces, ese muchacho se vio en esa necesidad de recoger todo lo que iba consiguiendo a sus alrededores. E inclusive el abuelo, que era su padre, mi abuelo, le colaboraba en la búsqueda de algunos ejemplares de la biblioteca, algunos libros, ya que pues él tenía que hacer restauraciones en algunas viviendas acá en La Grita y conseguía por allí. Los vecinos le decían al abuelo que por favor llevara su hijo al psiquiatra, al psicólogo, porque a lo mejor el muchacho estaba enfermo, ya que tenía la sala de su casa toda llena de chécheres. Y algunos decían que era basura, pero un personaje importante de este pueblo llamado Fabián Chacón Guerrero, que es José Fabián Chacón Guerrero, que es el nombre que lleva la biblioteca pública, supo de ese muchacho curioso que vivía en la zona alta del pueblo, lo que hoy en día es la urbanización Villa Julia. En ese tiempo Villa Julia era una finca, y donde mi padre vivía era la casa de campo de las hermanas Guerrero, hijas de Francisco Antonio Guerrero, otro personaje ilustre, pero ya eso es otra historia. Al llegar el profesor Fabián Chacón Guerrero a la casa de mi padre y verlo con todas sus cosas amontonadas allí que usaba para jugar, máquinas de escribir, máquinas de coser, planchas de calentar sobre la brasa, de llevar la brasa por dentro, que iba consiguiendo los barbechos, él le dijo que lo que estaba haciendo no era un depósito de basura o de chécheres, como los demás decían, mucho menos eran juguetes. Él le preguntaba qué era entonces, y él le respondía que lo que estaba haciendo era un museo. Y él le volvió a preguntar que era un museo. Entonces al día siguiente él le llevó libros, revistas sobre algunos museos de Europa, y allí ese niño comenzó a ver piezas que él tenía, con la diferencia de que aquellas estaban bien limpiecitas, metidas sobre cajas de cristales, con iluminación muy hermosas, resplandecientes. En cambio las de él pues estaban todas llenas de tierra, y de allí en adelante comenzó ese interés no solamente de recoger por recoger, sino de investigar sobre las piezas, la historia, y así sucesivamente pues se creó el museo, que hoy en día es una institución didáctica sin fines de lucro para la enseñanza de nuestra comunidad. Entonces se rescató mucha historia, tanto de La Grita, el Táchira y Venezuela.
Entonces eso es la historia de este museo, un poco resumida para hacerles de su conocimiento. Por acá tenemos la primera embotelladora que se trajo a La Grita a principios del siglo pasado. Esto tenía un depósito grande donde se le echaba el agua, los sabores y los colorantes, y por una manguera pasaba esos 4 tubos que están allí. Ahí se iban mezclando los ingredientes, luego pasaba a la bomba que enviaba con bastante presión y fuerza el refresco aquí a la máquina. Acá subía la botella, bajaban el líquido y a la vez el gas para que se mantuviera el agua buena. Bajaban la botella, sacaban una tapa de acá de este depósito, se la colocaban, la volvían a subir y al darle así quedaba completamente sellada. Cuando había mucho trabajo, el que estaba acá solamente las iba llenando y otro operador a este costado se encargaba de taparlas. Y esto lo subían y lo bajaban para controlar el tamaño de las botellas, unas más grandes y otras más pequeñas. Esta pieza fue traída de Europa a Maracaibo en un barco y de Maracaibo encontrados en Zulia en una lancha y de encontrados a La Grita arrastrando sobre rastras aladas por bueyes y caballos porque no había carreteras. Aquí se fabricó un refresco llamado Colita La Grita y aparte de esta embotelladora habían 10 embotelladoras más que fabricaban cerveza. Una de esas marcas, Cervezas Victoria. Esto es un ejemplo de cómo el hombre de antaño hacía el sacrificio para el desarrollo industrial de nuestros pueblos, lo contrario de hoy en día. La Grita no tiene ninguna embotelladora en funcionamiento, o sea que no hubo generación de relevo para continuar con ese patrimonio. Por acá tenemos un reloj encontrado dentro de una pared de pisón. Las paredes de pisón son anchas, de tierra. Resulta que cuando se consiguió nos dimos cuenta de que tiene una chapa y entonces aquí se le midieron muchas llaves porque tenemos una gran colección de llaves y dimos con la que le servía. Entonces aquí está cerrada, se abre y luego tuvimos que buscarle otra llave para darle cuerda acá en el centro y la misma para moverle las agujas. Todavía funciona, enterrado posiblemente porque en los tiempos de la Revolución Restauradora mucha gente se fue a la guerra, deducimos que fue en ese momento. Entonces aquellos que presintieron que volverían a sus hogares, enterraron sus mejores tesoros y algunos no volvieron y dejaron sus reliquias sepultadas en paredes de pisón, en pisos de terracota. Y este pues se salvó. Luego supimos más adelante que este tipo de reloj es usado específicamente, era usado por los capitanes de los barcos. Se lo amarraban al cinto para que nadie le moviera las horas ni las cuerdas. Aquí tenemos los restos de Gabriel Briceño. Él era médico, poeta y luchador social. Era gritense. Vivió por mucho tiempo en la ciudad de Caracas. Su error fue en la Plaza de Toros del Nuevo Circo
antes de una corrida de toros, ponerse a recitar poemas, sus poemas escritos, que eran en contra del gobierno de Guzmán Blanco. Él terminó de recitar sus poemas esa tarde. Después de haberlo recitado, sus amigos lo aplaudieron. Lo que no supo en ese instante era de que justo al lado, dentro del público, estaba el presidente Guzmán Blanco, junto con sus guardaespaldas. Entonces, pasaron los días y a su residencia, a su casa allá en Caracas, lo visitaron unos guardias con una orden donde decía que ni muerto ni vivo podía regresar a Venezuela, o sea que era una orden de destierro. Se lo llevaron a La Guaira y lo tuvieron 10 días amarrado, y después de esos 10 días lo embarcan rumbo a París, en un barco. Al llegar a París hace sus contactos en la Sorbona y comienza a trabajar en la Facultad de Medicina. Al pasar el tiempo y posiblemente al presentir su muerte, decidió donar su cuerpo a la Facultad de Medicina de esa universidad. Y así sucedió. En 1884, Jesús Manuel Jáuregui Moreno, gran personaje ilustre venezolano, que hizo mucho por esta tierra y por Trujillo y Mérida también, hizo muchas cosas interesantes dentro del campo social y cultural. Viaja a la Sorbona para buscar implementos para su colegio Sagrado Corazón de Jesús de la Grita, que había acabado de fundar, porque él era miembro de algunas universidades de Europa y de Estados Unidos. Cuando llega a la Sorbona y va al depósito de esqueletos para curiosear un poco, al ver este esqueleto y leer la etiqueta que tenía acá arriba en la frente, la etiqueta de descripción, entonces allí él lee el nombre de su gran amigo y pariente, de la Grita, que no había vuelto a ver desde que era muy joven. Él siendo mucho mayor que el Monseñor Jáuregui, pero había sido su amigo de infancia, a pesar de todo. Jesús Manuel Jáuregui Moreno se lo trae clandestinamente, sin que el gobierno de esa época, ya Guzmán Blanco no estaba, pero había quedado como un decreto que no podía volver a su país de origen, ni muerto ni vivo. Entonces él se lo trae clandestinamente y se lo lleva a su colegio, y sus muchachos aprendieron sobre la anatomía de los huesos humanos por el esqueleto de su gran amigo y pariente. Es una historia irónica, pero verdadera. Ese es el primer microscopio de derecha a izquierda, el segundo, que se trajo a Venezuela. Lo trajo Jesús Manuel Jáuregui Moreno, ese personaje ilustre del que ya le hablamos en la historia del esqueleto, para su colegio Sagrado Corazón de Jesús. Decimos que el primero, porque fue traído en 1884. En nuestra historia aparece registrado como primer microscopio traído a Venezuela el que trajo José Gregorio Hernández, pero eso fue a principios del siglo XX. Este fue traído en el siglo antepasado, 1884, es de un solo lente, es más primitivo que el que trajo José Gregorio Hernández, que es de 2 lentes. Entonces, por eso se corrobora, aunque es un dato desconocido, que es el primer microscopio traído a Venezuela. Pero es importante saber, sobre todo, que son 2 trujillanos los que trajeron los primeros microscopios al país. Jesús Manuel Jáuregui de Niquitao, Estado Trujillo, y José Gregorio Hernández de Ignoto. Por acá tenemos la esclava de plata
que el libertador Simón Bolívar le regaló a Trina Huerta. Trina Huerta fue una de las 3 mujeres que le organizó una serenata en la Casa del Balcón el 17 de abril de 1813, 3 días después del primer combate de la campaña Admirable sucedido en Angostura, dentro del Cobre y la Grita. Él, como pago por el gesto de estas 3 muchachas, principalmente por Trina Huerta, que era la que liderizaba ese grupo, él le obsequia a esa esclava a ella. Entonces, esa esclava pues fue pasando como herencia a sus familiares de generación en generación hasta llegar al primer museo que tuvo la Grita, que fue fundado en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, y a últimas instancias pasó a formar parte de nuestra colección. Esta es la bayoneta que perteneció a José de Jesús Sánchez Carrero. Él fue edecán de Juan Vicente Gómez, nació en Guaraque, estado Mérida, pero se crió en Pregonero del Táchira. Siendo edecán, se enfermó de los pulmones y el presidente Juan Vicente Gómez lo envió a Suiza para su mejoría. Y estando en su lecho de enfermo, se enteró de los primeros sucesos de la Primera Guerra Mundial y decidió levantarse, dejar su lecho de enfermo e irse a luchar en favor de los franceses, hecho por el cual en nuestra historia pues no es muy conocido, pero es más reconocido en Europa, en Francia, que en Venezuela y el Táchira, que es su pequeña patria. Este rifle o escopeta era de Reinaldo Flores, el terror del páramo del Zumbador. Él era un asesino que mataba por placer y azar, y también asesino a sueldo. Aquí tiene las marcas de los muertos, que bueno, y por el otro lado también tiene otras plaquitas, y esta pues eran unas de sus armas, o sea que pudo haber matado más de 50. Esta es la máquina de amolar las hojillas de afectar, inventada en 1900 por los ingleses. Aquí se coloca la hojilla, se ajusta y se le va dando vueltas con esta manivela, y la hojilla va girando junto con la piedra del fondo a la vez, que es la que le va dando el filo. Esta maquinita fue inventada y recogida o desaparecida en poco tiempo, porque las hojillas duraban 6 meses, y como cada 6 meses era que el cliente, el consumidor, iba al mercado a comprar hojillas, o sea que consumía 2 hojillas por año, por ello fue eliminada para que se vendieran más las hojillas. Es muy rara, lo que quiere decir que pagaron a los compradores el doble, el triple, para que las devolvieran. Es una pieza única, muy curiosa, y con máquinas así hoy en día acabaríamos con el consumismo excesivo que tenemos, porque todo es desechable. Esta es la moneda más antigua dentro de la colección de numismática.
es una moneda del siglo VII a.C., llamada dracma. Circulaba en todo el occidente europeo, como decir $1 hoy en día, o €1, mejor dicho. Como símbolo tiene la diosa Atenea, que representaba las industrias y las bellas artes, y por el reverso una lechuza, símbolo de la sabiduría. Esta fue encontrada acá en La Grita, en la zona de Villa Julia, donde se fundó esta colección. Algunos se preguntan, ¿pero por qué aquí? Posiblemente los españoles la dejaron, o por qué no, en la avenida de los griegos, porque antes de los españoles venir a la América vinieron griegos, vikingos, fenicios. Y esta otra es un poco más nueva que la dracma, pero no deja de ser milenaria. Es del siglo IV después de Cristo, es romana, circulada dentro del imperio de Constantino el Grande. Constantino fue el emperador que dio libertad de culto al cristianismo, fundador de Constantinopla, lo que hoy en día es Estambul, llamada la pequeña Roma también. Él fue pagano, pero se hizo al cristianismo. Después del cristianismo se volvió al paganismo. Después de haber sido pagano se hizo cristiano, y de haber sido cristiano prefirió seguir siendo pagano. Entonces, estas son las monedas más antiguas de nuestra colección de libros. Es el busto de Francisco de Cáceres, capitán de navío y luchador de la batalla de Lepanto, fundador de nuestra ciudad, quien la fundó en 1573, fue la primera fundación, pero los aborígenes nuestros, llamados Umobría, eran excelentes guerreros, especialmente los que habitaban en la zona central, los Grita, así se les denominaba. Tuvieron problemas para establecerse completamente porque no pudieron contra los aborígenes, e inclusive él fue herido de un brazo, y nos cuenta Lucas Guillermo Castillo Lara en su libro Una ciudad que la grita, una ciudad que grita su silencio, nos narra sobre ese problema y dice de que le dejaron un brazo rengo, o sea, posiblemente con el golpe se lo dañaron, sus tendones se encogieron y quedó mal de un brazo. Se fue, y 3 años después, en 1576, viene con un gran batallón de muchos hombres y se establecen por completo y hacen una muralla alrededor de nuestro pueblo. Entonces, La Grita tiene 2 fundaciones, 1573 y 1576. Oficialmente 1576 es el año en que se establecen completamente. Entre los tantos volúmenes de nuestra biblioteca tenemos la colección de los libros de hace 150, 200 y 300 años, que llamamos libros inculables, forrados en piel de cerdo, de vaca, de ovejo, y tenemos un ejemplar muy curioso forrado en piel humana. Los alemanes, franceses e italianos, y hasta españoles, han sido especialistas. Digo que han sido porque en la actualidad lo hacen, especialistas en forrar libros en piel humana, y más cuando se tratan de obras y autores interesantes.
Se decía que la piel usada para forrar estos libros era la piel de los negros muertos en las guerras, pero cuando leemos la historia de los nazis, entendemos de que también ellos lo hicieron con la piel de blancos, judíos, rusos. Ellos forraron sus mejores obras en esas pieles. Entonces, se creía que era la de los negros porque solamente la de los negros era la que se usaba porque se decía que era la piel más resistente, ¿no? Y es verdad, la persona morena es más resistente al tiempo. Pero con el proceso de la curación de la piel, a la final vienen siendo igual, en el sentido de forrar los libros, ¿no? Este ejemplar es de 1883, escrito por Camilo Flammarion, astrónomo francés. Su título es Grandes fenómenos de la naturaleza, la atmósfera. Camilo Flammarion, el autor de este ejemplar, descubrió una estrella justo entre la mitad del Sol y de Júpiter en 1911. Y él, en vez de colocarle a la estrella su nombre, o el nombre mitológico, como lo suelen hacer algunos astrónomos, le colocó el nombre de un venezolano. Y ese venezolano es nada más y nada menos que Simón Bolívar. Esta revista, que se llama Bolívar, su vida, obra y pensamiento, nos dice acá en este párrafo de este texto, ¿por qué Bolívar? Entonces nos dice: alto en el cielo brilla una estrella descubierta en 1911, situada justo a mitad de la distancia entre el Sol y Júpiter. Es la estrella Bolívar. Así la bautizó su afortunado descubridor, el astrónomo francés Flammarion. Entonces es un dato que ni los muchachos de las escuelas, los liceos y la universidad lo saben. Y es un orgullo para nosotros que haya en el cielo, en el universo, en el espacio exterior, una estrella con el nombre de ese personaje ilustre, nuestro libertador Simón Bolívar. Por acá también tenemos un ejemplar curioso, porque es forrado en piel de cordero. Es un libro sobre la religión católica del año 1773. Les hago una cordial invitación a todos los gritenses para que visiten el museo, y bueno, a toda la comunidad en general del Táchira y, por qué no, del país, para que vengan y conozcan parte de la historia que hemos logrado recopilar en esta casa, que bueno, hemos puesto al servicio de todos los estudiantes de la escuela, de los liceos, de la universidad. Contamos con una biblioteca, se podría decir que extensa, al servicio de todos. Entonces, a veces la información sobre personajes ilustres, sobre personajes típicos, sobre la historia y la cultura gritense, muy poco se consigue en el internet. Entonces, lo digo de antemano para que vengan, y si, bueno, algún estudiante tiene algún problemita con algún dato con referencia a la grita, nos visiten, y bueno, aquí estamos a la hora. Y quiero dar agradecimiento al programa Electrónica para Niños, dirigido por el señor Luis Méndez y Abel Rangel, y bueno, por darme esa oportunidad de expresarme a través de sus cámaras, de su equipo, y llevarles con toda la humildad del mundo
la información sobre este gran patrimonio, este tesoro. Entonces, nuevamente gracias por esa colaboración. El Museo Recuerdos de la Humanidad está ubicado en Carrera 2 cuadras más abajo de la Plaza Bolívar, en La Grita, casa número 3-85, en los horarios comprendidos de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 5. Estamos a completa disposición para todos nuestros coterráneos. Mi nombre es Elías Camacho, para servirles.